Buenos días, hoy vamos a hablar de estructuras de datos. Mi nombre es Carlos Redondo y bueno, vamos a empezar. ¿Qué son las estructuras de datos? Las estructuras de datos son colecciones de datos cuya finalidad es organizar y facilitar el uso de grandes cantidades de datos. Eh, a los, a los objetos que componen esas estructuras de datos les llamamos miembros y estos miembros pueden ser bien sea datos u otras estructuras de datos. Eh, Las podemos clasificar nuestras estructuras de datos en dos grandes grupos que son las estructuras dinámicas, que son esas estructuras cuyo tamaño crece o decrece según las necesidades del programa en ejecución, y las estructuras estáticas que por el contrario tienen un tamaño estático a lo largo de la ejecución del programa y no cambia. Ahora vamos a hablar de las diferentes estructuras de datos. La primera de la que vamos a hablar son los arreglos, también conocidos como arrays. Son estructuras de datos que permiten almacenar datos en posiciones continuas. Son de tamaño fijo, estáticas. Se accede a sus miembros a través de índices. El consumo de memoria es muy bajo, son muy económicos. La desventaja que sería es que solamente pueden guardar un tipo de dato. Entre sus usos, bueno, usualmente nosotros usamos arreglos cuando ya sabemos antes de la ejecución del programa qué tamaño necesitamos para nuestra estructura. Se declaran definiendo el tipo de dato y el nombre del arreglo. Para inicializarlos se les asigna un tamaño fijo o valores iniciales a las posiciones del arreglo, tamaño fijo, estático. Y para acceder a sus elementos, a sus miembros, se hace a través de un índice que comienza desde cero. Ahora aquí en el ejemplo de la implementación, eh, vemos que tenemos un arreglo de tipo int, paréntesis cuadrados, nombre números, que tiene los números 10, 20, 30 y 40. Podemos recuperar su tamaño a través del método .length, y en las líneas de más abajito lo que estamos haciendo es llamar los elementos a través de su índice. Por aquí estamos llamando el elemento 0, que sería el número 10. La siguiente estructura serían las listas. Las listas son una colección ordenada de datos. eh, Son dinámicas, y el hecho de que sean dinámicas permiten que agreguemos o quitemos elementos de una forma muy fácil. Son por tanto de tamaño variable. Se accede a sus elementos, a sus miembros a través de índices, y permite elementos repetidos. Entre sus usos tenemos que usualmente los usamos en aplicaciones donde los elementos, la cantidad de elementos, la cantidad de miembros cambia de forma constante. Eh, Se declara a través de la palabra list, su inicialización es a través de la clase ArrayList, tamaño dinámico recuperable con el método .size, y acceso a través de índice, a través de la palabra clave get, y donde i sería el índice del objeto que estamos buscando. Ahora miremos la implementación. Entonces, lo primero que hacemos es declarar nuestra lista. Nuestra lista en este caso es una lista de tipo string que se llama nombres, y empezamos a agregar elementos con el método .add. Entonces, nombres.add, Carlos, Alberto, Luis son los elementos de nuestra lista. Podemos obtener el tamaño de dicha lista, como dije, a través de .size, y podemos llamar los elementos específicamente a través de el nombre de la lista, .get, y el índice de dicho objeto. Nuestra siguiente estructura serían la que llamaba conjuntos. Los conjuntos son estructuras que no permiten elementos repetidos y no siempre se garantiza el orden específico de sus miembros. Eh, Usualmente son muy buenas para buscar elementos rápidamente o para saber si existen elementos determinados en un grupo, bueno, un grupo de datos o en un conjunto. Declaración se hace a través de la interfaz.set, se crea con hashset, esa es su inicialización, tamaño dinámico recuperable con .size, y lo podemos accesar a través de un for each sin la necesidad del índice, porque no maneja índices. Aquí en nuestra implementación vamos a ver el ejemplo. Entonces, tenemos un conjunto de tipo string llamado colores.
y vamos a empezar a agregar elementos, ¿no? Pero como nosotros mencionamos, no permite elementos repetidos. Entonces en este caso, agregamos el primer elemento a nuestro conjunto, que sería el rojo. Luego agregamos el azul y luego vamos a agregar el rojo. Como el rojo ya está, lo que hace es saltar al siguiente. Y bueno, más abajo lo que vemos es, eh, vamos a retomar el tamaño del conjunto con un punto size y vamos a imprimir sus elementos en pantalla con un for each. Sigamos con esta siguiente estructura. Tengan los mapas. Los mapas son estructuras que están basadas en pares, es decir, están compuestas por un valor, por una clave, donde cada clave es única. La única forma de acceder a un valor es a través de su clave, lo cual hace que las búsquedas sean bastante eficientes. Eh, Solamente la usamos cuando necesitamos hacer relaciones entre dos elementos. O sea, su declaración se hace con la interfaz map, la inicialización se hace con la clase hashMap, tamaño dinámico se obtiene mediante el método .size y el acceso se hace mediante la línea get y la clave del valor que estamos buscando. En nuestra implementación podemos ver esto. Entonces lo primero que hacemos aquí es, vamos a definir nuestro map que tiene una clave de tipo string con un valor de tipo entero. Vamos a empezar a agregar elementos con el método .put y aquí entonces vamos a tener un caso en el que, bueno, primero agregamos la clave Carlos corresponde al valor 25, la clave Ana corresponde al valor 30 y luego aquí tenemos algo muy curioso y es que tenemos una clave repetida. Como las claves no se pueden repetir, en realidad lo que estamos haciendo no es agregar otro elemento, sino que estamos reescribiendo el 25 con un 28. Abajo tenemos el método .size para saber el tamaño de nuestro mapa y llamamos al elemento Carlos con un .get con la clave del valor que estamos buscando. En este caso sería 28. También tenemos otra estructura que se llaman pilas. Las pilas funcionan bajo el principio del LIFO. Significa last in, first out. Es decir, el último elemento de entrar es el primero en salir. Y solamente se puede eliminar o agregar objetos a través de un extremo llamado tope. Lo podemos pensar como cuando estamos lavando platos y tenemos una pila de platos, solamente podemos coger el plato de arriba y lavarlo. Asimismo, entonces se usan en sistemas de impresión, también se usa para la gestión de tareas en sistemas operativos. Entonces solamente se hace primero el que está arriba, el más importante. La declaración se hace a través de la clase stack. Se crean vacías, las pilas se crean vacías, dinámicas. Se obtiene su tamaño mediante un método .size y el acceso solamente se puede hacer a través del tope o elemento superior. Aquí vemos un ejemplo de implementación en el que estamos agregando ítems a nuestra pila de tipo integer con el método push. Con pila.size podemos saber el tamaño de nuestra pila y con pila.pick podemos ver el tope de nuestra pila. Seguimos con otra que son las colas. Las colas por el contrario funcionan bajo otro principio que se llama FIFO, First in, First out, es decir, el primero que entra es el primero que sale. La inserción de elementos en las colas se hace por el final de la cola, eh, ya que no hay espacios vacíos en este tipo de estructura, es muy eficiente con la memoria, con el uso de la memoria y bueno, puede ser por ejemplo se usan en sistemas de turnos o en procesamiento de tareas secuenciales en la que para hacer una tarea A necesito de una tarea B y para hacer una tarea B necesito una tarea C. Se hace con la interfaz queue, se inicializan vacías, son dinámicas y solamente se puede acceder al primer elemento de la cola, es decir, el del frente. Aquí vemos un ejemplo donde nuevamente tenemos una cola de tipo integer, agregamos nuestros elementos, eh, podemos también ver el tamaño y podemos ver quién está al frente de nuestra cola. También tenemos lo que se llaman árboles.
Es una estructura dinámica que es no lineal y está organizada a partir de un nodo raíz, organizada de forma jerárquica, debo aclarar. Eh, Se caracterizan porque pueden mantener el orden automáticamente y permiten búsquedas eficientes entre sus miembros. Los árboles son ideales para buscar información o para almacenarla, también para buscar patrones. Eh, es dinámica y el acceso a los elementos se hace mediante la búsqueda de sus elementos. Aquí vemos un ejemplo, entonces declaramos nuestro árbol, agregamos elementos, podemos saber el tamaño de nuestro árbol y podemos buscar elementos o en este caso, en el caso de nuestro ejemplo, imprimirlos todos con un for each. Ahora hablemos de apuntadores. Los apuntadores son variables que almacenan la dirección en memoria de otras variables, lo que nos permite modificar información o valores de forma indirecta. También son muy eficientes en el manejo de memoria, pero resulta que no todos los lenguajes utilizan eh, apuntadores. Vamos a ver quiénes sí y quiénes no. En el caso de los que los usan está C y está C++, y usar apuntadores en estos lenguajes lo que nos permite es un mayor control sobre la memoria. Por tal motivo, facilitan el manejo de estructuras más complejas. Eh, También son eficaces cuando hacemos operaciones de bajo nivel. Ahora, ¿cuándo no se usan o quiénes no los usan? Lenguajes, por ejemplo, como Java, Python o C Sharp, en realidad no usan los apuntadores o los usan pero de forma interna. El programador no tiene que encargarse de eso. ¿Eso qué evita? Evita que hayan errores en asignaciones de memoria, mejoran la seguridad de los programas y simplifican la programación porque el programador no tiene que estar pendiente del manejo de la memoria de ninguna forma. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.